La vida como bufón medieval no era todo diversión y juegos. Detrás de los chistes había un trabajo duro que la mayoría de la gente no querría. Tenían que ser inteligentes, rápidos y cuidadosos con cada palabra. Si crees que solo hacían reír a la gente todo el día, te llevarás una sorpresa. Los reyes y los nobles no contrataban a cualquiera que pudiera hacer ruidos tontos. Si eso fuera cierto, la mayoría de los adolescentes del reino habrían sido empleados en la corte. Querían a alguien inteligente que pudiera leer una habitación más rápido de lo que un soldado podría sacar una espada. Un mal chiste en el momento equivocado podía convertir un festín amistoso en una pelea entre países. La entrevista de trabajo para un bufón de la corte no se parecía en nada a las solicitudes de hoy. Cantar era esencial, no solo tararear casualmente, sino también baladas y la capacidad de inventar letras en el momento. Hacer malabarismos era prácticamente obligatorio. Las habilidades narrativas se ponían a prueba minuciosamente, ya que un bufón podría necesitar entretener a los invitados durante horas durante las largas noches de invierno. La mímica era quizás la habilidad más peligrosa pero valiosa. Algunos bufones se volvían tan buenos, imitando a los nobles, que los guardias a veces confundían a los nobles reales con bufones haciendo impresiones. No todos eligieron convertirse en bufones. Muchos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los registros históricos muestran que aproximadamente 1 de cada 4 bufones comenzaron como campesinos que llamaron la atención de un noble. Otros fueron capturados durante las guerras y obsequiados a las cortes. Un regalo humano envuelto en campanas y ropa colorida. Un aspecto oscuro de la historia de los bufones fue la explotación de personas con diferencias físicas o discapacidades. Los individuos con rasgos inusuales a veces eran obligados a asumir roles de bufones contra su voluntad. Las cortes de toda Europa, Asia y Oriente Medio tienen registros de esta cruel práctica. Los afortunados fueron aquellos que tuvieron entrenamiento real. Estos artistas viajaban de corte en corte con rutinas preparadas. Eran comediantes medievales pero con apuestas más altas. En lugar de ser abucheados fuera del escenario, se arriesgaban a ser arrojados a un calabozo si el rey no se reía. Ser contratado no garantizaba una buena vida. Te convertiste en el sistema de entretenimiento ambulante y el saco de boxeo verbal del reino. Ser despertado a las 3 de la mañana porque el rey tuvo una pesadilla y necesitaba animarse era solo parte. De los bufones profesionales tenían que comprender constantemente las complejas políticas de la vida cortesana. Los registros sugieren que el bufón promedio duraba solo unos 4 años en servicio antes de ser despedido, huir o tener un final desafortunado. Para aquellos que sí lo conseguían, había recompensas más allá de simplemente mantenerse con vida. Una broma inteligente en el momento adecuado podía generarte beneficios sorprendentes. Después de todo, cuando eres el único al que se le permite burlarse del rey sin perder la cabeza, es mejor que esperes que haya algo que valga la pena en tu bolsa de pago al final de la semana. Así que has llegado a la corte real como bufón. ¡Felicidades! Tu guardarropa ahora consiste en ropa que no combina y colores brillantes. Usas un sombrero con cascabeles y tu nuevo jefe puede hacer que te arrojen a una mazmorra por capricho, pero al menos te pagan bien. Algunos gestos de la corte en realidad lo tenían bastante bien. Ganaban un salario regular. Los cocineros reales preparaban la comida, disfrutaban de un lugar seco para dormir y recibían ropa, aunque por lo general la ropa que parecía un arco iris explotaba. El atuendo típico de bufón no era exactamente algo que usarías para impresionar a una cita, a menos que tu cita tenía una fuerte afición por las campanas y los zapatos puntiagudos. Según registros de las cortes europeas medievales, un bufón bien establecido podía ganar aproximadamente lo mismo que un artesano de nivel medio en Inglaterra durante el siglo XIV. Los libros de cuentas reales muestran a varios bufones ganando entre 10 y 20 libras al año, cuando un trabajador común podía ganar solo 2 libras anuales. El dinero real no estaba en el salario base, sino en las bonificaciones. Un bufón muy querido podía obtener generosos beneficios,
Un bufón en Inglaterra fue recompensado con su propio terreno después de hacer reír al rey durante una crisis política. La concesión de tierras especificaba que se otorgaba por servicios de diversión y buen consejo. Otro bufón de la corte recibió una forma de pago inusual, pero valiosa. Los registros de cerveza de una corte alemana muestran que un bufón recibía 1 galón de cerveza por día todos los días de por vida. Eso son 365 galones anuales, suficientes para asegurar que sus chistes se volvieran más divertidos a medida que avanzaba la noche, al menos en su propia mente. Los regalos reales a veces incluían joyas, monedas de oro o incluso ganado. Pero estas recompensas solo se aplicaban a los bufones que trabajaban para reyes, a quienes realmente les gustaban. Si te equivocabas, tu recompensa podía ser una noche en el calabozo o, peor aún, un ascenso rápido a la lista de invitados del verdugo. El pago variaba drásticamente según la corte. Un bufón en un reino rico podía ganar más que algunos nobles menores, mientras que uno en una casa más pequeña podía no recibir nada más que restos de comida y una cama con picazón cerca de los caballos. Algunos bufones descubrían que dormir cerca de los caballos significaba que no eran los artistas más apestosos del castillo. Las pequeñas comodidades importan cuando estás en lo más bajo de la escala social. La mayoría de los bufones no podían ahorrar lo suficiente para retirarse cómodamente. Seguían dependiendo de sus patrones reales hasta que ya no podían actuar. No podían retirarse ricos, a menos que fueran muy inteligentes al ahorrar su dinero, muy divertido durante mucho tiempo o muy afortunado. Pero a pesar de todos sus chistes inteligentes y astucia política, los bufones necesitaban hacer más que simplemente hacer reír a la gente para ganarse el sustento. Su trabajo iba mucho más allá de la simple comedia. ¿Qué hacía exactamente un bufón medieval todo el día? La respuesta, mucho más que simplemente contar chistes. Los gestos cortesanos eran la navaja suiza del entretenimiento medieval que necesitaban. Múltiples habilidades solo para sobrevivir la semana. Ante todo, los bufones tenían que dominar varias artes escénicas. Necesitaban cantar baladas, tocar instrumentos que iban desde simples tambores hasta complejos botines, y bailar rutinas elaboradas que contaban historias o se burlaban de los acontecimientos actuales. Un registro judicial inglés describe a un bufón que realizó un baile tan salvaje que parecía poseído por 20 espíritus, cada uno más alegre que el anterior. Las volteretas y las acrobacias físicas eran las favoritas del público. Muchos bufones podían realizar volteretas hacia atrás, paradas de manos y splits, habilidades que se volvían especialmente impresionantes después de que se hubiera servido la 8ª ronda de cerveza en la cena. Los bufones más talentosos desarrollaban movimientos característicos que el tribunal solicitaba por nombre. Las imitaciones de animales ocupaban un lugar sorprendentemente alto en los requisitos laborales. Los registros judiciales de Francia describen a un bufón que podía imitar 14 animales diferentes, desde cantos de gallo hasta aullidos de lobo. Su imitación de oso supuestamente era tan convincente que los perros de caza ladraban alarmados cada vez que la realizaba. Los títeres y los efectos de sonido también eran talentos gestuales esenciales. Los pequeños espectáculos de títeres les permitían contar historias que podrían ser demasiado peligrosas políticamente para actuar por sí mismas. Algunos gestos se hicieron famosos por su capacidad de imitar los sonidos de las tormentas de batalla o incluso los ronquidos de la reina, aunque este último podría hacerte ganar una noche en el calabozo si su majestad no lo encontraba divertido. Pero el entretenimiento era solo una parte del trabajo. Los gestos de la corte también servían como portadores de mensajes entre nobles, especialmente cuando esos mensajes debían entregarse con cuidado. Las malas noticias se volvían un poco menos malas cuando se envolvían en una broma o una canción. Las cortes medievales usaban gestos para anunciar aumentos de impuestos, pérdidas de batalla o insultos diplomáticos, porque era menos probable que el mensajero fuera castigado si todos se reían. La parte más difícil del trabajo podría haber sido servir como salida emocional para la nobleza.
Cuando los reyes o los señores se sentían frustrados, aburridos o enojados, a menudo invocaban sus gestos para distraerlos. Estas situaciones eran como desactivar una bomba, mientras se hacía malabarismos y se cantaba un movimiento en falso y las cosas podían explotar. El papel de chivo expiatorio recaía en los gestos con más frecuencia de lo que les hubiera gustado. Si un noble derramaba su bebida, el bufón podría ser culpado por distraerlo. Si una dama tropezaba, seguramente era porque la actuación del bufón la mareaba este juego de culpas. Permitía a los nobles salvar las apariencias, redirigiendo la vergüenza. Los mejores bufones convertían este exigente trabajo en una posición de influencia inusual, se convertían en compañeros de confianza, que podían decir verdades que otros no podían, les recordaban a los reyes su humanidad y ayudaban a disipar las tensiones durante los momentos acalorados. Un bufón que podía hacer reír a un rey furioso durante una rabieta podía prevenir decisiones que de otro modo conducirían al derramamiento de sangre. Esta inusual combinación de artista y consejero de confianza creaba un extraño tipo de respeto. Mientras se burlaban abiertamente de su apariencia y comportamiento, los bufones hábiles eran valorados en secreto por su sabiduría y perspicacia, y hablando de decir cosas que otros no podían, la capacidad del bufón para decir la verdad. Al poder era quizás su talento más peligroso, pero valioso de todos. Aquí hay algo que podría sorprenderte sobre las cortes medievales. Mientras que la mayoría de las personas serían ejecutadas por insultar al rey, el bufón de la corte podía burlarse abiertamente de él y a veces incluso recibía una recompensa por ello. Esto no era solo un accidente. En realidad era parte del trabajo del bufón. Los reyes medievales no eran conocidos por aceptar bien las críticas, pero de alguna manera el bufón podía señalar los errores del rey, burlarse de su apariencia o cuestionar sus decisiones siempre que lo hicieran de una manera que hiciera reír a la gente. Esta libertad de expresión venía con estrictas reglas no escritas. El bufón tenía que ser inteligente al expresarse. La crítica estaba escondida dentro de una historia divertida, perfecta, un chiste insultante con un giro halagador al final. Aún mejor, un insulto directo sin humor que haría que incluso un bufón fuera arrojado al calabozo o algo peor. Los registros de la corte real de toda Europa contienen ejemplos fascinantes de bufones que dominaron este delicado arte. En Inglaterra, un bufón ganó fama por su actuación anual que se burlaba de las políticas financieras del rey. Cada año, en un día festivo específico, realizaba una danza elaborada, recitaba una rima sobre que los impuestos eran demasiado altos y terminaba con llamémoslo una liberación controlada de gas. Sí, este gesto literalmente le ganó tierras y oro al realizar una danza que terminaba con un comentario ingenioso dirigido a las políticas fiscales reales en la corte francesa. Los relatos históricos cuentan la historia de un bufón que entró en una reunión real con una corona de paja. Cuando el rey, furioso, le preguntó ¿qué hacía? El bufón respondió: practicando para ser usted, su majestad. Últimamente ha estado actuando de forma tan insensata que pronto tendremos que intercambiar sombreros. En lugar de ejecutarlo, el rey, según se dice, rió y reconsideró sus decisiones recientes. No se trataba solo de actuaciones divertidas, sino de una función vital en el gobierno medieval. Los reyes estaban rodeados de personas que constantemente les decían lo que querían oír. En este entorno, el gesto se convirtió en la única fuente fiable de retroalimentación honesta. Algunos gobernantes dependían activamente de sus gestos. Por esta razón, cuando eres el único que puede decirle al rey que parece ridículo sin ser arrojado al río, o aprendes a medir el tiempo o a nadar. Varias memorias medievales escritas por consejeros reales mencionan consultar con el bufón de la corte antes de darle malas noticias al rey, con la esperanza de aprender la estrategia más segura. La libertad única no estaba exenta de riesgos. La protección no era perfecta. Existen numerosos relatos de bufones que fueron demasiado lejos, malinterpretaron la situación o simplemente sorprendieron al rey en un mal día. Aprender a contar chistes
era la parte fácil de ser un bufón. Aprender exactamente cuándo parar era lo que te mantenía con vida. Los documentos de varios tribunales describen castigos que iban desde palizas hasta prisión por gestos cuyos chistes cruzaban la línea. Algunos desaparecieron de los registros judiciales por completo después de actuaciones particularmente audaces. Sus destinos no se registraron, pero se adivinaron fácilmente. Los gestos verdaderamente exitosos desarrollaron una capacidad casi sobrenatural para percibir estados de ánimo y leer señales sutiles. Esta habilidad no era solo una cuestión de supervivencia, los hizo sorprendentemente influyentes. Mientras que los gestos de la corte, con su posición única, a veces moldeaban las decisiones del reino. Aquellos sin protección real se enfrentaban a una realidad mucho más dura, más allá de los muros del castillo. No todos los bufones tenían la suerte de conseguir un trabajo en la corte real. Por cada artista que usaba campanas elegantes y comía comida preparada por cocineros reales, había docenas que actuaban en plazas de pueblos y caminos polvorientos, y tabernas sucias solo para ganar lo suficiente para su próxima comida. Estos gestos errantes vivían una vida completamente diferente a la de sus contrapartes de la corte. Los gestos de la corte se preocupaban por complacer a un jefe, el rey. Los gestos errantes tenían que complacer a todos en todas partes todo el tiempo, y las multitudes medievales no eran precisamente conocidas por su retroalimentación educada. Los artistas ambulantes se movían de pueblo en pueblo llevando todo lo que poseían. Su escenario estaba donde la gente se reunía, mercados, patios de tabernas o plazas de pueblos. Actuaban con lluvia o sol, calor de verano o heladas de invierno. Muchos bufones errantes morían jóvenes por exposición al clima severo o enfermedades contraídas mientras viajaban. A diferencia de los bufones de la corte que recibían comidas regulares, los artistas errantes comían según lo bien que actuaran. Ese día la gente lanzaba monedas si eras bueno y piedras si no lo eras. Nada mejora tus habilidades de malabarismo como saber que el fracaso significa tanto hambre como una lesión en la cabeza. Los registros del Consejo Municipal Medieval muestran que los artistas errantes rara vez eran bien recibidos por las autoridades locales. Muchas ciudades tenían leyes. Prohibir a los hombres sin amo quedarse más de 1 o 2 noches significaba viajar constantemente, dormir en graneros bajo carros o en zanjas junto al camino. Algunos bufones se unían a grupos itinerantes de artistas que actuaban en festivales, de temporada, mercados y ocasionalmente en casas de nobles menores. Viajar en grupo proporcionaba cierta seguridad, pero también significaba dividir las ya escasas ganancias. Actuar para los plebeyos, en lugar de para los nobles, traía sus propios desafíos. Las multitudes a menudo estaban borrachas, eran ruidosas y se volvían violentas rápidamente si no se entretenían. Un bufón de la corte podría temer la mazmorra por un mal chiste, pero un artista callejero temía el puño inmediato de un granjero decepcionado con brazos del tamaño de troncos de árboles. Para sobrevivir, los bufones errantes necesitaban una memoria increíble. Tenían que aprender cientos de chistes, canciones e historias adecuadas para diferentes regiones. Lo que provocaba risas en un pueblo podía iniciar una pelea en el siguiente debido a rivalidades locales o dialectos diferentes. Los problemas de salud eran quizás el mayor desafío. Si estabas enfermo o herido, a nadie le importaba. No había baja por enfermedad ni pagos por discapacidad. O actuabas o ibas. Hambre, muchos gestos, enfermedades crónicas desarrolladas por años de acrobacias físicas, exposición a los elementos y nutrición inadecuada. La competencia era feroz y a veces mortal. Los mejores lugares de actuación en mercados concurridos o durante festivales se disputaban a veces literalmente, cuando todo tu sustento depende de estar exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. Defiendes ese lugar ferozmente. A pesar de estas dificultades, algunos bufones errantes lograron un éxito notable. Algunos se volvieron lo suficientemente famosos como para que las ciudades les pagaran por visitarlos,
Otros desarrollaron habilidades tan únicas que los comerciantes adinerados los contrataban para eventos privados. Para la mayoría, sin embargo, la vida como bufón errante significaba existir a una broma del desastre sin red de seguridad si el remate fallaba, mientras que los bufones de la corte se preocupaban por mantener sus cabezas. Los artistas ambulantes se preocupaban por mantener sus dientes tanto del público enojado como de la simple falta de comida. Los bufones no tenían inmunidad especial a las enfermedades, a pesar de sus ropas coloridas y su ingenio rápido. Cogían piojos, pulgas, fiebres y cosas peores, como todos los demás en la época medieval, de hecho. Su estilo de vida a menudo los pone en un riesgo aún mayor que la persona promedio. Los gestores de la corte vivían en castillos, lo cual puede sonar genial, hasta que aprendes cómo eran en realidad los castillos medievales. Los verdaderos castillos medievales eran fríos, húmedos y plagados de alimañas. Las ratas correteaban por los pasillos trayendo pulgas y enfermedades. Las ventanas con corrientes de aire dejaban entrar la lluvia y la nieve. El humo de las chimeneas llenaba las habitaciones porque las chimeneas estaban mal diseñadas. Los registros médicos de las casas reales revelaron que las enfermedades respiratorias eran extremadamente comunes entre el personal de la corte, incluidos los bufones. Un médico medieval escribió que podía identificar a los sirvientes del castillo solo por su tos, señalando que los bufones tenían la tos más distintiva porque necesitaban aclararse la garganta antes de las funciones. Algunos gestores incluso se vieron obligados a entretener a las víctimas de la peste para levantar el ánimo durante los brotes. Los registros judiciales del siglo XV mencionaban que los bufones eran enviados a actuar en áreas de cuarentena, una tarea que básicamente equivalía a una sentencia de muerte. Pocos regresaban de estas lúgubres actuaciones. La seguridad alimentaria no existía como concepto en la época medieval. Los bufones comían. Lo que comían los demás era carne parcialmente descompuesta, verduras cultivadas con desechos humanos y pan que a menudo contenía rellenos para que la harina durara más. El agua no solía ser segura para beber, por eso, incluso el desayuno a menudo incluía cerveza o vino. Es difícil ser gracioso a primera hora de la mañana, pero es aún más difícil cuando estás un poco borracho, porque tu vaso de agua de la mañana te habría provocado una diarrea mortal. Los problemas dentales eran particularmente duros con los gestos. ¿Cómo haces reír a la gente cuando estás lidiando con un absceso dental? No había dentistas, solo barberos que extraían muelas podridas sin analgésicos. Los registros judiciales mencionaban pagos a barberos para tratar los problemas dentales de los bufones, lo que sugiere que este era un problema común para los bufones viajeros. Los riesgos para la salud se multiplicaban. Dormían a la intemperie o en habitaciones sucias y abarrotadas. Caminaban kilómetros entre pueblos y desarrollaban ampollas que podían infectarse. Viajar en invierno significaba congelación. El verano significaba insolación. A pesar de estos problemas de salud, o quizás debido a ellos, chistes sobre enfermedades, muerte y las funciones corporales eran populares en la época medieval. La gente usaba el humor negro para lidiar con la constante presencia de enfermedades y muerte. Los chistes sobre caca no eran solo para niños. Eran pura comedia cuando todos presenciaban regularmente el horror de la disentería. Los bufones que podían encontrar humor en estas sombrías realidades se volvieron especialmente valorados. Una cosa que la gente siempre recordaba era quién los hacía reír cuando todo lo demás se desmoronaba. Los registros muestran que durante los peores brotes de peste, los gobernantes mantenían sus gestos cerca, no solo por entretenimiento, sino como apoyo emocional. Un bufón que podía hacer bromas mientras el mundo parecía estar acabando, se ganaba un tipo especial de respeto en un mundo lleno de enfermedades. El trabajo de un bufón era restarle importancia a la miseria, incluso cuando esa miseria llamaba a su propia puerta. Todas las actuaciones eventualmente terminan para los gestos medievales. Envejecer significaba enfrentar una dura verdad. No existían hogares de retiro para los bufones de la corte,
una vez que las rodillas se volvían demasiado rígidas para las volteretas o las voces demasiado rasposas para cantar. Los días de la bufonada profesional estaban contados. Los documentos del siglo XV revelan que más de 2/3 de los gestos cortesanos simplemente desaparecieron de los registros de pago de los castillos después de llegar a los 40 años. Considerados ancianos en la época medieval, a diferencia de los artesanos que podían enseñar a los aprendices o los agricultores, que podían cambiar a tareas más fáciles. Los bufones mayores tenían pocas opciones. Todo su valor dependía del pensamiento rápido y la capacidad física, cualidades que se desvanecían con el tiempo. Una minoría afortunada logró quedarse en los castillos con roles menos exigentes. Los registros judiciales mencionan que los antiguos bufones se convirtieron en narradores de cuentos para los niños nobles una vez que las volteretas se volvieron imposibles. Otros se convirtieron en guardianes de las tradiciones del entretenimiento, enseñando a los artistas más jóvenes los chistes y canciones que habían complacido a los gobernantes anteriores. Algunos bufones de la corte ahorraron suficientes monedas para abrir tabernas donde los clientes tenían que pagar por las bebidas, se rieran o no de los chistes. Finalmente, una audiencia cautiva. Las casas religiosas ocasionalmente aceptaban a antiguos artistas, especialmente a aquellos que habían actuado en obras de la iglesia o sabían leer y escribir. El cambio de hacer chistes sobre el cuerpo a copiar textos religiosos representó un gran cambio de carrera. Un documento de un monasterio menciona a un exbufón que no podía dejar de dibujar caras graciosas en los márgenes de los libros sagrados para aquellos sin ahorros o favor real. Las opciones eran sombrías. Algunos se unieron a artistas ambulantes como fabricantes de vestuario. Otros se convirtieron en mendigos, usando sus habilidades para atraer monedas de compasión. Algunos terminaron como tontos sabios del pueblo, personajes extraños que sobrevivían de la bondad de la comunidad, mientras ofrecían entretenimiento ocasional y sabiduría extraña. Los libros de cuentas del castillo rara vez mencionan pagos. A gestos jubilados, el rey Enrique de Inglaterra proporcionaba dinero anualmente a un anciano bufón de la corte 6 libras al año, suficientes para comida básica y refugio. Pero poco más. Tal generosidad era extremadamente poco común. La mayoría de los gobernantes simplemente reemplazaban a los artistas mayores con artistas más jóvenes y animados. Cuando pasaste décadas haciendo reír a los nobles sobre envejecer y debilitarse el chiste, eventualmente se convirtió en la historia de tu vida. Quizás la parte más triste fue la rapidez con la que incluso los gestos famosos fueron olvidados. Su propósito era crear momentos memorables, pero la historia conservó pocos de sus logros. Sabemos más sobre los sirvientes comunes que las personas que mantuvieron entretenidos a los gobernantes poderosos durante guerras y desastres. El final para la mayoría de los bufones no se registraba con importancia. No se construían tumbas especiales. No se recordaban canciones. La corte simplemente continuaba con alguien nuevo. El nuevo gobernante quería un bufón diferente con chistes originales, y el artista estrella de ayer podría encontrarse mendigando en la puerta del castillo. Una caída repentina para alguien que una vez llamó la atención en los salones reales. Si bien la carrera del bufón comenzó con risas, a menudo terminó en silencio. Esto demuestra que el entretenimiento medieval realmente se ubicaba entre las profesiones más difíciles e ingratas de la historia.